Vamos ahora con la entrevista de la mañana en una conversación con el internacionalista Miguel Ángel Rodríguez Macay. ¿Cómo está, señor Rodríguez? Gracias por acompañarnos. Bueno, hagamos ya que el Papa llega hoy, 5:20 de la tarde. Hagamos una revisión de los viajes del Papa Francisco. Es el 20º viaje desde el 2013 que asumió él el pontificado, 13 de marzo del 2013. ¿Cuál ha sido el eje central? Y primero, cuéntenos. Desáznenos un poquito para saber exactamente en qué países y por qué continentes ha estado el Papa Francisco en estos casi 4 años ya va a ser de pontificado. Es verdad, Carla. ¿Y cuál es el eje central, ¿no?, de cada uno de sus mensajes? Es verdad, Carla, grato estar contigo. Fíjate, Francisco no tiene sino casi 5 años de pontífice. Él fue ungido como tal el 13 de marzo del año 2013. Y entonces, desde ese momento, se ha vuelto también como Juan Pablo II, el que llamamos siempre el Papa Peregrino, un Papa viajero, porque ha estado en diversos continentes. Fíjate, el Papa llegó hasta el Asia, ha estado en Filipinas, ha llegado al África, ha estado en Egipto, ¿no?, los países europeos, por supuesto, y en América ha visitado importantes cuotas, Estados Unidos, México, Cuba, luego ha estado en Ecuador, en Paraguay, ¿no?, en Colombia, ahora en Chile y finalmente hoy en nuestro país. De manera que Francisco ya es un papa viajero, pero además es un papa de la modernidad de la Iglesia. Porque es el gran punto de quiebre. Es un papa que no le tiene miedo al discurso directo. Lo dijo en Chile, ¿no? Es decir, un asunto que para la Iglesia se mantenía bastante escondido, sí, recóndito, ¿no?, permanente. Así es, el Papa lo trasluce, el tema de los abusos sexuales cometidos por ministros de la Iglesia. Entonces, este Papa dice las cosas directamente, va rompiendo esa actitud pétrea que ha tenido la curia romana, donde están todos los pensantes y los doctos de la Iglesia. Al mismo tiempo, fíjate, se enfrenta al yihadismo, al terrorismo internacional. Te decía que fue Egipto, un lugar donde los cristianos coptos son víctimas de sistemáticos ataques por el terrorismo internacional, y el Papa va hasta allá. O las consecuencias de lo que ha pasado en Siria, que son los refugiados. El Papa llega a un campamento en el sur de Atenas y se lleva consigo a un par de familias al Vaticano para darles un proyecto de vida. Entonces, creo que Francisco no solamente ha llegado al Perú, un papa que es el vicario de Cristo, pastor universal, sino también un jefe de Estado. O sea, él, de acuerdo al continente o al país que va con su problemática puntual, adapta un discurso de acuerdo a esa problemática y lo hace de manera directa y clara. Así es, y además el Papa previamente estudia, se informa del modus vivendi de la sociedad, de la situación política, económica del país que visita. Es un hombre muy bien informado. Si fuera un político, ¿dónde lo ubicaría usted? ¿En la izquierda? ¿Centroizquierda? ¿Un socialdemócrata? Qué buena pregunta la que haces, Carla, porque la Iglesia y los papas, que son sus representantes, los de Jesucristo en la tierra, siempre han defendido el Estado social cristiano, el Estado social de derecho. Ni de derechas ni de izquierdas. La Iglesia tiene como péndulo central el Evangelio de Jesucristo. Y el Evangelio de Jesucristo más bien ha servido para las doctrinas políticas socialcristianas, ¿no?, y otras que han habido en el sistema internacional. Francisco es un papa que conserva algunas naturalezas conservadoras, hay que decirlo,
pero al mismo tiempo ya es un papa liberal. Ok, a partir de 1950 la investigación teológica y bíblica católica había empezado a apartarse del neoescolasticismo, como le llaman, de la Edad Media, ¿no? Y también del literalismo bíblico. Esta es una evolución que ha sido básicamente marcada, porque usted dice acercándose a lo moderno, marcada por los jesuitas presentes en la iglesia. Este papa es un jesuita. Sin duda alguna, y cuando tú mencionas el año 51-52, tienes que trasladarte incluso 8 años después, cuando viene el Concilio de Vaticano II. Que lo hace el Papa Juan XXIII. Que así es, y donde Francisco, como presbítero, estaba en esa etapa de formación importante en Buenos Aires, recoge todo ese proceso ultraactivo de una iglesia que se iba adecuando a los tiempos. Así es. Si hay algo que ha tenido la Iglesia Católica en 2000 años, es que sabe ubicarse y sabe adecuarse a los tiempos. ¿Y por qué ha perdido, si sabe adecuarse a los tiempos, por qué ha perdido fieles? Porque ahora estamos por debajo, según el último empadronamiento, por debajo del 80%. Antes, con la visita del Papa Peregrino Juan Pablo II, estábamos en 95%. Fíjate, Carla, yo si creo es que se adecua a los tiempos. Hay una serie de situaciones que llevan a este tipo de circunstancias, como por ejemplo lo que acaba de pasar, que hemos verificado en Chile, que hay 60% de católicos. Pero también, o creo que incluso menos, yo estaba leyendo 45%. Imagínate, y un crecimiento de agnósticos y de ateos. Así es. Pero hay cosas que tienen mucho que ver con el desarrollo tecnológico, con el desarrollo de las ciberciencias, y entonces, claro, también hay que decirlo, a la Iglesia le ha ido faltando en el camino adecuar su discurso a ese nuevo modelo. Okay. Y entonces Francisco, que es un papa que entiende el proceso, lo está dando a entender, porque ni Juan Pablo II, ni Benedicto XVI, que fueron grandes papas y cada uno en su tiempo, han podido entender los últimos sucesos en el sistema internacional. El tema de los homosexuales, por ejemplo. Un tema tabú, un tema que nadie quería tocar. Sin embargo, Francisco lo ha puesto en la palestra y dice, ¿quiénes somos nosotros para juzgar a los homosexuales? ¿Sí? Es más, hay homosexuales más morales que heterosexuales. De manera que Francisco es un papa de la modernidad, hay que hacer ajustes y lo está haciendo. Primero, rompiendo, como te decía, esa actitud pétrea de la curia romana, viajando por el mundo para transmitir que la Iglesia y el Santo Padre son humanos, o sea, son de Dios, pero sobre todo ahora son humanos. El Papa tiene vergüenza y siente dolor por los abusos sexuales, se conduele de la actitud indiferente del sistema internacional por los migrantes. Es un papa le indigna el neoliberalismo salvaje y a través claro, de la economía, y también ¿no? El otro extremo, y saca del sistema no es gente. Un papa de extremos, es un papa emergente, innovador, y que algunos sectores, por supuesto, incluso del propio seno de la Iglesia, no les gusta, esos senos recalcitrantes. ¿Le gustará eso a Cipriani? Bueno, ¿El Papa será amigo de Cipriani? ¿O es más amigo de Gustavo Gutiérrez, de Teología de la Liberación? No, yo no creo que sea más amigo de uno ni del otro. Yo creo que el Papa es amigo de un evangelio que llega a todos en un siglo XXI abierto, de un siglo XXI que hay que entender la dinámica de lo que significa la palabra de Dios, y por eso él humaniza el evangelio y lo lleva a todos los espacios nacionales e internacionales. Creo que esto es lo más importante. Un papa que trasluce, perdóname Carla, sencillez. Mira, el papa en Roma toma desayuno con los mendigos, la gente de la calle, se siente en el último lugar de la iglesia, en la banca para escuchar misa. Sí, duerme en un lugar más apartado de los lugares donde dormían habitualmente los papas. Los zapatos pontificios al asumir cada Santo Padre. Claro, son detalles, ¿no? Que marcarían... Son signos. Son signos. Y son símbolos que los tienen, y él, que es un jesuita, como tú decías, los jesuitas es la congregación religiosa que más ha impactado en el desarrollo de la cristiandad. El sector pensante de la iglesia que Carlos III en 1767 expulsa de las Américas, desde las colonias del virreinato de España,
Y claro, los jesuitas comportan una importante corriente, tú los ves en muchas universidades, escuelas. El padre Armando Nieto Vélez, que en paz descanse, presidente de la Academia Nacional de Historia, gran jesuita, que fue mi confesor y que hablaba mucho de estos temas, justamente iba marcando la pauta de un Francisco y de una compañía de Jesús, de Íñigo López de Recalde, de San Ignacio de Loyola, que tiene ahora esta gran tarea de llegar a comandar los destinos de la Iglesia. Entonces él es más cercano al pensamiento también de, hablando del Concilio Vaticano II, Juan XXIII, que dijo en su momento: quiero abrir las ventanas de la Iglesia para que podamos ver hacia afuera y los fieles puedan ver hacia el interior. Para que veas, Carla, así como Juan XXIII en Vaticano II se terminó con las misas en latín, y se terminaron con las misas de espalda al público, y eso fue revolucionario. Claro. Lo que acaba de hacer Francisco, otra vez con el tema de los homosexuales, también es revolucionario, porque los papas van marcando la pauta del tiempo que les toca vivir. Así, y eso es lo correcto. Y hablando del tiempo que toca vivir, uno de los objetivos, estaba leyendo, del Concilio Vaticano II eran 3 objetivos puntuales: promover el desarrollo de la fe católica, que es la tarea de la Iglesia, seguir evangelizando; lograr la renovación moral de la vida cristiana de los fieles y adaptar la disciplina eclesiástica a las necesidades y métodos de nuestro tiempo, que es lo que usted ha estado en este momento contándonos. En este segundo punto, lograr la renovación moral de la vida cristiana de los fieles, quizá si se hiciera un nuevo concilio ahora, y usted nos va a explicar cada cuánto tiempo se hace un concilio y cómo nace la idea de hacer un nuevo concilio. Lograr la renovación moral de la vida cristiana de los fieles, quizá ahora tocaría lograr la renovación moral de los que conforman la Iglesia desde adentro, desde los ministros. Sí. Dada cuenta toda esta... Yo coincido plenamente contigo. No, porque estamos impactados. Usted se recuerda esta película Spotlight que vieron en la televisión, en el cine, que fue monstruoso ver lo que ocurría y lo que ocurre dentro de la Iglesia. Pero, a ver, hay 2 cosas allí, y qué bueno que toques el tema, ¿no? Porque debemos despojarnos a veces de prejuicios. Sí, la renovación moral de los obispos, de los sacerdotes. Lo que hay que tener presente es que la Iglesia, en 2000 años de existencia, a mi juicio se ha mantenido incólume. Es una iglesia única, santa, católica, ¿ya? Pero en el camino también los hombres que la forman han tenido actos desnaturalizados. ¿Quién va a ignorar en la fase de la historia lo que pasó con la era de los Borgia? Por ejemplo, los papas de los Borgia. Terrible. Mira, luego vino la gran reforma religiosa, surge Martín Lutero, Juan Calvino, Enrique VIII. Eran momentos contestatarios en la Iglesia. Si hay algo que la Iglesia le ha tenido siempre gran y enorme preocupación, es la pérdida de fieles, como está pasando ahora. Entonces, por eso hubo concilios como el de Nicea, como el de Trento, o como el Vaticano II, que es la reunión de todo, convocada por el Santo Padre, de todos los doctos de la Iglesia. ¿Cada cuánto tiempo se hace eso? No hay un tiempo determinado. Se hace en función de las necesidades del mundo, la necesidad internacional, la necesidad de la religión, etc. Y ha obedecido en momentos importantes del sistema internacional. El Concilio de Trento sucede en pleno proceso del humanismo de Erasmo de Rotterdam, sucede en pleno proceso en que la modernidad empieza a calar en el sistema internacional, los viajes de los grandes descubrimientos de América, todo un proceso de la modernidad. O sea, lo mismo pasa con Vaticano II, en plena Guerra Fría, las aspiraciones espaciales de Estados Unidos y de la Unión Soviética. Es decir, llegan en momentos en que se producen puntos de quiebre. ¿Y estamos ahora en un punto de quiebre como para que exista un nuevo concilio? Yo creo que estamos en una etapa en que la Iglesia seguramente debe estar ya haciendo una valoración y evaluación y convocar, si no a un concilio, ya ha habido un sínodo de obispos, y es la reunión de todos los pastores de las iglesias locales, convocadas también por el Papa Francisco, para ir viendo la naturaleza del desarrollo clerical, pastoral y de las funciones que hace la Iglesia, que son la de la evangelización,
la de la oración y de la caridad, como tú te has referido, que son las tres bases fundamentales del quehacer de la iglesia. Entonces, Y para determinar esto del comportamiento, lo que hablábamos de la renovación moral de las personas que forman la iglesia desde adentro, los sacerdotes, los obispos, porque ayer yo conversaba con un joven y decía, yo estoy indignado, ¿cómo sale el Papa? Porque así lo decían, era un grupo de jóvenes, ¿cómo sale el Papa a decir de que ¿no? El castigo es ¿no? la penitencia y la oración? ¿Y por qué no es un castigo penal? O sea, un proceso penal, además de eclesiástico, para una persona que finalmente le malogra la vida a tantos jóvenes. Estoy de acuerdo contigo y justamente... Es la indignación de los jóvenes. Eran chicos de 19, 20, 23 años mira, los que yo escuchaba Carla, ayer. Creo que lo que ha dicho el Papa Francisco en el Palacio de la Moneda hace 2 días es el gran paso que ningún papa había dado de sentir vergüenza y dolor por los abusos sexuales, pero al mismo tiempo... Vamos aquí, vengamos a Lima, cuando hace 2 semanas el Papa marca distancia y dice se va a intervenir el sodalicio de vida cristiana, lo que está diciendo ¿qué significa el Papa, intervenir? Intervenir significa que para el Papa, ¿no? La cuota administrativa, presupuestal del sodalicio ya no puede ser manejada, conducida por sus propias autoridades. Ahora depende directamente del Vaticano. De hecho, hay un decreto comisarial donde un obispo colombiano está a cargo del sodalicio de vida cristiana. Okay. Pero ¿a dónde voy? Es que Luis Fernando Figari, para que esa nube de impunidad no siga prosperando en la gente y se piense que la iglesia no hace nada o se mantiene aparte. Y peor que eso, que cubre y encubre, ¿no? Pero claro, los delitos cometidos para por que ellos. Eso no pase, la iglesia tiene que viabilizar esa actitud clerical con la judicial. Por eso es que vengo diciendo desde hace algún tiempo que Luis Fernando Figari deberá ser extraditado. Okay. Él está en Roma Perú, ahora, ¿no? Está en Roma y venir al Perú y la iglesia deberá brindar todas las facilidades, no para que sea condenado, primero seamos hombres del derecho. Esa extraditación. Para que sea juzgado y sea responsable. Hay una serie de evidencias, de testimonios, etcétera, claro, que lo indican, pues tendrá que pagar como corresponde. ¿De quién dependería de que sea extraditado este personaje? ¿Es el Papa el que tendría que, como máximo líder de la Iglesia Católica y además como soberano del Vaticano, depende de él que dé una orden para que así sea? ¿Es la justicia peruana que lo tiene que pedir y él aprobar? ¿Cómo funciona esa parte? El Estado del Vaticano es un Estado como la República Italiana y como cualquier otro. Con sus propias leyes, y la normas, extradición autonomía. Se realiza de Estado a Estado. De manera que serán las peticiones del Estado peruano al Estado del Vaticano y el Estado del Vaticano tendrá que evaluar y resolver a partir de la petición o el pedido formulado por el Estado peruano para que pueda caminar. ¿Sería un primer caso que se dé? O sea, ¿sentaríamos un precedente con eso? Efectivamente, no existen precedentes, ¿no? Que de ese tamaño, pero a mi juicio indicaría la actitud de una iglesia renovada, que es lo que se está pidiendo. Porque además él habla de justicia y él dice, no puede haber reconciliación en el mundo sin justicia. Creo que el Papa Francisco está en ese camino, por algo ha marcado distancia, incluso de algunos colaboradores, como su secretario personal, que era un obispo australiano, y el Papa Francisco, ahora con lo que hemos visto en Santiago de Chile, está midiendo la reacción social de sectores, no hablo de los anarquizantes que hay en todas partes, sino de sectores que no entienden qué significa la impunidad. Y esa impunidad es lo que ha creado pues estas manifestaciones que hemos visto estos días pasados en Santiago de Chile. Y quizá para otros existe, por ejemplo, como caldo de cultivo para que existan este tipo de delitos sexuales, el tema del celibato, por ejemplo. Es un tema que podría ponerse en agenda si hubiera una nueva reunión o un concilio nuevo ya adecuándose a estos tiempos, el celibato. Otro tema, la presencia de las mujeres. ¿Por qué una mujer no puede ser papisa? Hay una hermosa película que se llama La papisa Juana. Sí, sí. ¿Usted la vio? La vi y además... El Papa ya habló de las diaconisas, ojo, y lo ha puesto en la agenda, por eso te decía que es un Papa de cambio. ¿Qué dijo exactamente eso? Dijo que las no diaconisas que eran las servidoras del altar, como lo había en los tiempos de la iglesia primitiva y que luego se dejó
sacerdote dejó y ahora solamente hay diáconos, esos que usan el símbolo cruzado, pues que tenían que tener una participación más activa en la iglesia. Ahora, esperemos que eso siga prosperando. Hay reticencias, eso es verdad. En el caso de los presbíteros, no estoy defendiendo, te digo lo que dice el Evangelio y lo que dicen los teólogos. Es decir, cuando Jesús convoca y llama a hombres, ¿no? Mira, llama a hombres. ¿Podemos aclarar previamente, para que su explicación nos cale más, qué es un presbítero? Claro. Recordemos que nuestro público es básicamente un público juvenil. Excelente. Estamos en una señal pues presbítero, pues, de la web. Sacerdotes. Okay. Presbítero es el recién consagrado, Okay. ¿no? El que se inicia. El que arranca su carrera. El alférez. En el sacerdocio. El alférez en el sacerdocio. Entonces, y esa es una calidad intrínseca suya que la va a llegar de por vida, el sacerdote. Y entonces, claro, la actitud y la vida del sacerdote es una vida consagrada. Por eso es que ellos son seglares, no son seculares o laicos como tú, como yo y como muchos otros, ¿no? De manera que ahí tú puedes advertir una cuota distinta. El gran derrotero de la iglesia hacia adelante es realizar una transformación progresiva, pero el Evangelio de Jesucristo, te decía, recuerda que Jesús en la última cena está con los hombres que eran los apóstoles y les dice, hagan esto en memoria mía, en la última cena. Entonces, por allí se ha cogido un sector importante, y está en la doctrina social de la iglesia, de que sean solamente hombres los sacerdotes que consagren. Entonces, claro, esto es... pero ha sido una interpretación humana, ¿no? Finalmente. Una interpretación humana que dice que es al mismo tiempo una inspiración de Dios, lo que dice el Evangelio. Yo lo que sí creo es que la mujer, porque en esa última cena estuvo la Virgen María, así es, estuvieron María Magdalena. Además dicen que María Magdalena era la promotora económica de los viajes pero claro, de Jesús. Entonces creo que lo que sí cumplió debería... un rol preponderante ahí. Sí creo que debería ensancharse una mayor participación de la mujer en la vida de la iglesia, como lo viene haciendo la mujer en muchos campos de la vida social. En otros años en la vida social la mujer Sin está duda ocupando, alguno. Somos ya presidentas de naciones, pero claro, la mujer, ocupamos rangos la mujer del día importantísimos a nivel hoy, internacional. La mujer del día de hoy, como tú y como muchas otras, son vectores fundamentales del desarrollo del sistema nacional e internacional. Y por tanto, yo tengo 3 hijas, calcularás, entonces siento por la mujer una actitud de mucha... Y así quizá la iglesia respeto. Reivindicaría la propia imagen, porque la iglesia fue vista, o María Magdalena fue colocada por la propia iglesia como un personaje oscuro, ¿no? Como un personaje más bien tentador y oscuro dentro de la vida de Cristo, cuando... según se sabe, era todo lo contrario. Han habido muchas, tú sabes, muchas interpretaciones en el camino, hasta se llevaba al cine visiones desnaturalizadas del Evangelio, de la vida de Jesús de Nazaret, etcétera. Pero lo importante es que los hombres y mujeres que estuvieron con Jesús de Nazaret el día de la última cena, el día de Pentecostés, son hombres y mujeres que forman la base de esa iglesia, te repito, única, santa y apostólica. Y quienes más lloraban a Cristo en el monte, en el Gólgota, fueron las mujeres que lo acompañaron hasta el final. ¿No? Una iglesia que tiene 2000 años de existencia, que es de las pocas instituciones en el mundo que pervive como hasta ahora, después de todo un proceso transversal en la historia del hombre, porque es la segunda religión monoteísta cronológicamente en aparecer. El judaísmo primero. Y es increíble que es el Islam tercero. Y es increíble que es la única religión que se exporta, ¿no? En el sentido que nace en Oriente. Sí. Y que llega a todo Occidente. Llega a todo Occidente y es con el mayor respeto por porque todas las demás se han quedado en sus zonas. Se han quedado en sus zonas, esta pero no, es se extendió por el planeta entero. Es la más ecuménica, la más universal, porque los más de 1.000 millones de católicos y de cristianos en general estamos en diversas partes del mundo por propia
eficazmente la acción evangelizadora de una iglesia que, hay que decirlo, siempre tuvo poder. Sí, claro. Lo tuvo poder cuando Carlomagno fue ungido emperador, lo tuvo poder cuando el Tratado de Tordesillas dividió el mundo entre España y Portugal, lo tuvo poder cuando Napoleón Bonaparte se hizo emperador. Es decir, una iglesia que ha estado presente en todos los procesos políticos del sistema internacional. Y cuando empieza esto, corríjame por favor, el Papa tenía la función de ser líder político y también Papa. Pero claro, ¿no? Es más, tenía esos dos roles. Es más, tenían funciones monárquicas los papas, y llega un momento en la Alta Edad Media, qué bueno que lo digas, Carla, donde los monarcas estaban subordinados al Papa. Fíjate tú. Claro, luego ya viene una etapa de distanciamiento, la iglesia entra en crisis, los papas más bien se cuelgan de los monarcas. O sea, los monarcas subordinados al Papa significa que el Papa era la máxima autoridad. Así es. Y los monarcas tenían que depender básicamente de ellos. Era el caso de Carlomagno. Okay. ¿Por qué? Porque todo dependía de la iglesia. La iglesia tuvo mucho poder. Algunos preguntan y dicen, ¿cómo es posible que la iglesia tenga tantos territorios, terrenos, etcétera, propiedades? Bueno, pero hasta el día de hoy pasa eso, ¿no? Y es que esas son herencias que fue ganando la iglesia de los diezmos, etcétera, a través de los años, y que en 1929, con la República Italiana, el Tratado de Letrán, le permitió primero la creación del Estado, la Ciudad del Vaticano, el Estado Pontificio, tener vida internacional propia como sujeto del derecho internacional, y las nunciaturas, que son las embajadas que tiene el Vaticano. De hecho, sí, va a dormir hoy día ahí. Va a dormir en la nunciatura, que es la embajada del Vaticano, y que ha marcado la pauta de una iglesia, de un Estado Vaticano presente en diversos espacios del mundo. Por eso hemos visto que Francisco y su diplomacia penetraron en el caso de Cuba con Estados Unidos. ¿Te das cuenta del poder que tiene la iglesia? Y eso es un poder... ¿Cuál fue el resultado de esa visita? Bueno, el acercamiento... Traduciéndola a hechos concretos. Yo creo que el acercamiento y la normalización, como sabes, ya hay embajada de Estados Unidos en La Habana y embajada de Cuba en Washington. Se logró la normalización, más allá de lo último que estamos viendo con el presidente Donald Trump, sí. Pero creo que... Y son avances de una diplomacia vaticana bastante confidencial, que ha ido trabajando como lo ha hecho siempre, en función de ser influyentes, como ha pasado en diversos momentos de la historia. ¿Y por qué en algún momento se hablaba, cuando se estaba por elegir al Papa, cuando salió Francisco, a este Papa lo pueden matar? Era lo que siempre se escuchaba. Mira, también se dijo de Juan Pablo I, sí, okay. que incluso que, como sabes, solamente estuvo en el pontificado un mes y un día, y murió, y se hizo muchas conjeturas sobre su muerte, y creo que... ¿Coincidió la muerte de él con cambios importantes y trascendentales? Pero claro, ¿te acuerdas? ¿Podemos recordarlo? Incluso era el sistema internacional del bloque soviético, que estaba muy fuerte en el aparato internacional. La propia elección inmediata de Juan Pablo II, que había luchado mucho en Cracovia y en toda Polonia contra los comunistas, por eso el atentado de 1981 por Alias Raska, entonces llamó poderosamente la atención. Francisco en algún momento llegó a decir, creo que voy a vivir poco, me queda poco tiempo. ¿Por qué dijo eso Francisco? Claro. Porque es un papa amenazado permanentemente. Tú has visto las fotos de un papa decapitado por el yihadismo del terrorismo internacional, un papa que se enfrenta a importantes cuotas de poder dentro y fuera de la iglesia. ¿Cómo no va a sentir miedo? Y por eso dice que recen por él. Siempre, eso le iba a preguntar, siempre dice, oren por mí, ¿no? Y lo dice porque él no usa chalecos antibalas. Es un papa que tiene un papamóvil que en los 4 lados está despejado. Están despejados, salvo la parte frontal, el vidrio que cubre el auto, al papamóvil, y que rompe los protocolos y camina por donde le gusta. Es un papa expuesto. Es un papa expuesto, y por eso él pide oración, lo cual
a mi juicio, está sellando el tenor de un Santo Padre que le tiene miedo a Dios, como es natural. Pero más miedo le tiene a los hombres. A los hombres, y además se expone a todos ellos. Y te digo, le tiene miedo a Dios porque en el avión, cuando iba para Chile, dijo claramente que teme que haya una guerra nuclear. Tenía incluso la foto de un niño que tenía en su hombro al hermano, el cadáver del hermano, luego de la hecatombe de Hiroshima y Nagasaki. Y entonces mira los temores que el Papa nos está transmitiendo para decirnos lo que le puede pasar al mundo si la insanía humana los lleva a un episodio de esta naturaleza. Entonces, es un Papa realista. Sí, tiene un sentido de realidad profundo. Un sentido de realidad profunda. Es un Papa que ora, pero ora con la gente inmediata. Congregó en Chile a quienes habían sido objeto de abusos sexuales y lloró con ellos. ¿Habrá posibilidad que el Papa haga un alto en su agenda y se reúna con familiares de las víctimas, por ejemplo, de Barrios Altos, La Gantuta, de las víctimas de abuso sexual acá del Sodelicio? Personalmente creo que sería importante, extraordinario que lo haga. No lo sabemos, más allá de la agenda que todos conocemos, pero podría producirse un encuentro. Si pasó en Santiago, ¿por qué no aquí? El tema del indulto es un tema incómodo. Él está al tanto de todo lo que pasa en cada país. Él sabe que hay ahora un país polarizado, un poco dividido. Va a encontrar eso. Y creo que es bueno que lo toques porque una de las razones centrales que a mi juicio va a producir como efecto la llegada del Papa es que teniendo un país por una coyuntura política bastante, como tú muy bien dices, sí, un presidente cuestionado por actos de corrupción, claro, supuestamente entonces, dados. Ahí llega un Papa para, primero, buscar la unidad y segundo, oxigenar, pero no oxigenar solamente al gobierno o a la clase política, a todos los estamentos del Estado-Nación. Recuerda que el Perú es uno de los países, después de Brasil y otros más, que son objeto de imputaciones por actos de corrupción. Altísimo, sí. Y el Papa también es frontal en ese tema. Sí, sí, lo dijo en Chile recientemente. De manera que vamos a ver un discurso seguramente en las próximas horas, importante, en los próximos días importante. Estemos atentos al mensaje de un Santo Padre que viene por primera vez al país, siendo el primer Papa. Fíjate tú, el primer Papa americano y el primero de la orden de los jesuitas en el mundo. Los jesuitas sí, son dos detalles extraordinarios. No han sido mucho de querer ocupar cargos a través del tiempo, más bien han rehusado a querer solamente dedicarse a la enseñanza, a la educación, pero mira lo que ha llegado el Papa Francisco. Si pudiéramos resumir por qué la importancia de ser jesuita el día de hoy, en pleno año 2017. Creo que es un reto importante. Los jesuitas han sido siempre abanderados de la educación, de la ciencia, del conocimiento. Las primeras escuelas creo que se desarrollaron a través de los jesuitas en el mundo. Del sentido del humanismo. El Papa con su venida, estoy seguro que va a acrecentarse las vocaciones sacerdotales y religiosas. Yo tengo mucho respeto por la orden jesuita, como por la congregación de los padres vicentinos en el Perú, de donde yo crecí, los vi. Tuve la suerte de crecer con los sacerdotes vicentinos en Surquillo, la parroquia de San Vicente de Paúl. Creo que los jesuitas están ahora mucho más con ese compromiso histórico de entender que la educación es la única posibilidad para transformar la sociedad, el país, y para que ese cúmulo de valores también sea creciente. Educación, creo que ese va a ser el reto permanente de una congregación jesuita históricamente comprometida con diversos espacios, con América Latina y con el Perú, por supuesto, desde que llegaron en el siglo XVI. Sí.
Acá hay una hermosa universidad jesuita, ¿no? La de Antonio Ruiz de Montoya, Claro. que funciona bastante bien, y el Así padre es. Vicente Santú, que en algún momento la lideró, él falleció, jesuita Así es. extraordinario, mi confesor también en algún momento, y me encantaban sus discursos en la iglesia de Fátima, eran altamente políticos y era fascinante escucharlo. Lamentablemente él murió. Vamos a conversar brevemente, bueno, esperemos que la visita del Papa marque, ¿no? Porque es trascendental esta visita y va a marcar, imagino, la pauta, o por lo menos que intente marcar la pauta en el país y que de ahí salgan realmente reflexiones bastante interesantes, sobre todo a través de la juventud, porque él siempre dice, hagan lío, ¿no? Entonces estamos también teniendo en las calles una juventud que está saliendo, está demandando nuevas cosas, está indignándose frente a la corrupción en el país. Yo creo que eso es importante. Sí, sí, sí. Es un papa de los jóvenes. En el año 85 los jóvenes fuimos al hipódromo de Monterrico a ver a Juan Pablo II. Y este domingo vamos a ver a muchos jóvenes. Yo creo que ¿no? Va a ser la mayoría ahí. Así es, en Las Palmas. Creo que eso es bonito, lindo, porque queda una huella indeleble en la conciencia colectiva de los jóvenes del compromiso con lo que el Papa está mostrando. Y lo que es hermoso del Papa, y con esto terminamos el tema del Papa, es esta tolerancia inclusiva que él tiene, ¿no? Porque él no descalifica al ateo ni al agnóstico. Así Él más es. bien dice que hay ateos y agnósticos que tienen una moral muchísimo más alta y que son hombres de fe, ¿no? Que muchos de los que Así vamos es. y nos golpeamos el pecho los domingos para la iglesia. Es un Papa muy inclusivo. Sí, yo sumamente diría inclusivo. extraordinariamente inclusivo. Ok, bueno, vamos a ver qué cambios se den, ojalá sean más concretos los cambios en el interior de la iglesia, porque eso finalmente se trasluce, ¿no?, hacia afuera. Hablemos un ratito de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ha solicitado al Estado peruano el expediente del indulto a Alberto Fujimori, y le ha dicho como fecha límite el 29 de enero. Sí. ¿Por qué el gobierno no ha presentado esto, que ya lo pidió la Defensoría del Pueblo en su momento? Bueno, se está negando a hacerlo. Habría que preguntarle al gobierno por qué no lo hace. ¿Pero qué indicaría esto? Para primero, usted, por lo menos. Primero, que el gobierno tenga el deber de hacerlo. Porque la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuando va a realizar su audiencia de supervisión de cumplimiento, tiene derecho a ser informada. Y el Estado peruano debe enviar el expediente antes del plazo señalado. A ver, vamos por partes. ¿Por qué tiene derecho a la Corte? Porque hemos tenido varios invitados acá que han ninguneado a la Corte, incluso uno de ellos llegó a decir, podríamos mandar al carajo a la Corte usando esa palabra. Otros han dicho de que lo que ellos digan no tiene ninguna importancia. Démosle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Ya hemos hablado de Dios hace un ratito, o sea, ahora la Corte Interamericana. Por esa misma ¿Por qué razón, tiene el derecho? Por esa misma razón te digo de que la Corte tiene derecho porque además está en el estatuto de la Corte y en el reglamento de la Corte. La Corte realiza una audiencia de supervisión de cumplimiento y tiene el derecho de pedirle a las partes, al Estado parte, que le informe y le mande lo que crea conveniente. Y eso lo va a hacer, pero punto seguido. La Corte, el día de la audiencia de verificación, no va a emitir ninguna deliberación ni ninguna sentencia de nada porque no puede hacerlo, ¿ves? ¿Te das cuenta de la seriedad del derecho? ¿Por qué no puede hacerlo? O sea, puede pedir la información, pero no puede emitir ningún tipo de juicio. No puede hacerlo porque el indulto no es un proceso judicial de la Corte. Ya. Esto es muy importante. Es un proceso interno de un país. Es un proceso interno de carácter excepcional. Lo que hace la Corte es verificar. Si tú entras a la página web de la Corte, van a ver todos con toda tranquilidad. Audiencia de cumplimiento. ¿Cuál es el estado? Pues va a darse cuenta que los 25 años que se imputó a Alberto Fujimori han sido interrumpidos. 12 años nada más. Por una decisión que es una prerrogativa presidencial. Entonces la Corte se informa de eso. ¿Qué puede hacer la Corte frente a la verificación de una prerrogativa presidencial que tiene, de acuerdo con la Constitución Política, carácter de cosa juzgada? Nada. Porque el indulto del cual toma nota... O sea, el indulto ya es cosa juzgada, no se puede volver atrás. No se puede, porque la Constitución Política ¿Y qué pasa dice? si la Corte dice lo que ustedes me han entregado este expediente, toda la información médica de la Junta Médica Penitenciaria y X cosas, no nos convence? Realmente acá ha habido mano. La Corte puede decirlo, como te digo, pero no puede emitir sentencia. ¿Te das cuenta? La Corte puede pronunciarse. ¿Y qué? ¿Le sugiere al Perú que reevalúe la situación? Lo que tú has dicho es exacto. El Estado lo que hace es
orienta al Estado peruano, no le sugiere revertir el indulto, orienta e informa a la Asamblea General de la OEA. ¿Te das cuenta? Y en todo ese proceso, de Estados Americanos, ¿okay? Jamás la Corte puede emitir una sentencia para revertir el indulto, porque hay principios. Okay. El primero es el jus imperium. La Corte no puede penetrar al derecho interno, pero además están olvidándose de algo que es fundamental en el derecho penal. ¿Cuál? Los principios de la ultraactividad de la norma, la irretroactividad de la norma o la retroactividad benigna. ¿Qué es todo esto que acabo de decir? Cuando Alberto Fujimori alcanza la libertad el 24 de diciembre, es un hombre libre. No existe ninguna norma jurídica posterior, sentencia, lo que quieras llamar, que pueda tener efecto hacia atrás, retroactivo, ok, que lo perjudique, que lo vuelva a la cárcel. Salvo que el presidente amanezca un día y diga, me equivoqué, voy, o tampoco. Tampoco. Ya el presidente tampoco podría porque hacer el eso. indulto es ultraactivo. Esto es lo que no quieren decir. Pues ese es el gran problema. Está bien, ultraactivo. ¿Qué significa exactamente Yo siempre esa palabra? a mis alumnos de derecho les digo ultraactivo, les digo a mis alumnos, ¿ustedes se acuerdan de la película Ultraman? Ultra 7, donde uno vuela, las normas vuelan hacia adelante. Ah, doctor, ahora sí entiendo. ¿Te das cuenta? Las normas son hacia adelante, ultraactivas. Y penalmente nunca son para atrás, si acaso son para perjudicar al reo o presunto reo. Alberto Fujimori, por si acaso, que nos hizo mucho daño, que quebró la moral nacional, conserva su calidad criminal. Sí, porque claro. el delito sigue intacto. Lo que se le bajó la pena. Así es, lo que se le ha exonerado y el perdón es por la pena. No hay olvido del acto criminal. Esto es muy importante. O sea, si el señor Fujimori, a través de sus tweets, de los mensajes que ya está mandando, lo que quiere es recuperar su honra, no recuperar poder quizá por la edad, pero recuperar su honra también va a ser muy difícil porque el delito sigue en pie. El delito o sea, sigue hasta en el pie. final de sus días el señor Fujimori será, para las personas finalmente o para la justicia peruana, será, ¿qué será? ¿Un delincuente? Es técnicamente... ¿Cuál es la palabra técnica? Delincuente. Delincuente sancionado. ¿Cómo se llama? Asesino, delincuente... ladrón. ¿Cuál es la palabra que no debemos tener miedo a usar? Mira, la sentencia de Alberto Fujimori dice que él cometió un homicidio calificado. Eso lo convierte en asesino. Es un asesino y es, de acuerdo al derecho, un criminal, es un delincuente. Y esa calidad no la va a perder. Lo que, por eso es que Alberto Fujimori, pero sí es libre, pero no es que sea inocente. Y yo soy un hombre del derecho. Estoy defendiendo el indulto a Alberto Fujimori en mis diversas columnas, no por Alberto Fujimori, sino por la figura del indulto. Por la naturaleza del indulto. Porque si no, no vamos a ser serios. Cuando tú al derecho lo forzas, entonces políticamente, entonces desnaturalizas el derecho. No se puede hacer eso. Tenemos que ser serios. Y por esa razón es que no hay ninguna corte en el sistema internacional, ni la Corte Europea de Derechos Humanos, ni la Corte Africana de Derechos Humanos, ni la Corte Árabe de Derechos Humanos. O sea, después de la Corte Interamericana... Sí, termine la idea. No hay ninguna Corte internacional que haya osado emitir una sentencia obligando al Estado a que revierta una decisión impectore interna del derecho interno. Y en el caso de las personas acusadas de terrorismo, que sí se dio esa figura de vuelta atrás. No, es que eso es distinto. ¿Cómo fue? Porque son casos que se han llevado a la Corte en el proceso del modus operandi y que evidentemente la Corte emite una sentencia que es vinculante y el Estado está obligado a cumplir. Lo que yo te estoy hablando porque fueron cosas juzgadas dentro de la Corte. Fueron cosas... Así es, pero además decisiones de la Corte. Decisiones de la proceso de Corte que se inician en la Corte y van al Estado. Se inician en la Corte, o sea, nunca salieron de la Corte. Pero empezó ahí y terminó ahí. El indulto, Carla, no ha ido a la Corte, no es un proceso en la Corte, es un proceso de la justicia peruana. Exactamente. Ok, ya entendí. Y la Corte no puede interrumpir una decisión presidencial. Porque entonces, y esto es lo que no están evaluando, se pone en riesgo la naturaleza de la soberanía del Estado, que es
ha sido desde la Paz de Westfalia muy fuerte. Y yo quisiera ir terminando, ¿cuál es la naturaleza de la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Porque varias de las personas que también nos han estado visitando han dicho, ¿no? La Corte Interamericana es comunista, llena de caviares, llena de socialistas, que lo único que hacen es... ¿no? Bueno, ahí hay dos cosas, ¿ya? Porque Primero, quizá lo que hace la Corte, perdón, es simplemente defender el derecho a la vida humana, bueno, más allá de lo que sea la persona, Carla, fíjate, Carla, o de dónde venga. A ver. Seamos claros. La Corte es una instancia supranacional, o sea, una instancia que está por encima del Estado en el sistema internacional americano y pertenece a la OEA. Okay. Eso es la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como, permíteme el parangón para que la gente nos ve y nos escucha, Sí. como la Corte Internacional de Justicia de las Naciones Unidas. Una instancia, es un órgano judicial, eso es la Corte. Perfecto, ¿queda claro? Sí. La conducta de la Corte, y tenemos que ser objetivos, la conducta, el parecer, Sí, la claro. actitud de la Corte en los últimos tiempos, a mi juicio, Sí, es su opinión. no han sido las más objetivas que correspondan, porque más bien cuando han ido familiares o terroristas en su momento, para que el Estado les reconozca situaciones por violación de derechos humanos, el Estado ha terminado siendo objeto de cumplimiento de decisiones judiciales internacionales que no han sido ventiladas como corresponde en el debido caso. No te ¿Pero hablo qué es de ahí todos. lo que se descalifica o descalifica usted? No, lo que te estoy diciendo es que Ajá. cuando la Corte no toma nota de la realidad interna a través de un expediente y más bien es una Corte que tiene una carga de subjetivismo entre sus miembros, entonces, por ejemplo, olvidar lo que significaron los 12 años de barbarie terrorista en el país, son casos evidentemente que nos llama poderosamente la atención. ¿Qué hay que hacer allí? El Estado debería reaccionar, pues, porque un Estado flagelado, fragmentado por el terrorismo, como pasó con Sendero Luminoso y el MRTA, no puede, pues, recibir por parte de la Corte un acto mandatorio. Y cumplirlo si es que le parece que no... Pero claro. Y allí te encuentras con este gran dilema que significa la ratio vinculante, que en algunos casos nos ha llevado a que tengamos que cumplir. Pero eso, lo que te acabo de decir, es totalmente distinto. Sí, queda claro y por lo menos me queda un poquito más claro a mí, y el presidente del Poder Judicial ha dicho que lo que diga la Corte es vinculante. Bueno, yo acabo de decir en mi caso, columna el domingo, y me vas a disculpar, pero el domingo dije en mi columna que Duberly Rodríguez ha cometido una ciclopia ignorancia jurídica, porque la Corte no tiene capacidad vinculante para instituciones del derecho interno como el indulto. Sí, como otras, como la del terrorismo, eso y esto que ha pasado es otra cosa, porque nació en la Corte y murió en la Corte. En cambio, eso nació en el Perú y murió en el Perú. Así es. Ok, se terminó. Muchísimas gracias. Gracias por habernos acompañado, señor Rodríguez. Un placer. Me encantaría quedarme a conversar un poquito más, pero en la televisión...